Hola cibernautas, continuamos con el curso de lo que es esta parte de RAD System Studio y el proyecto que vamos a ir desarrollando, que es un sistema de factura sencillo. Ya lógicamente ustedes podrán más adelante agregarle más cosas y poderle desarrollar funciones extra, agregando más tablas y más campos. En este caso pues vamos a hacer algo sencillo y como les mencionaba tenemos la parte de lo que es el PHP RAD Classic, que lo que nos genera es un código fuente en lo que es Laravel, o sea, PHP siempre, pero utilizando lo que es Laravel como framework. Entonces nosotros podemos entrar a la instalación o la ubicación de la instalación de Laravel y podemos ver una carpeta que dice www, ahí están algunos proyectos creados y aquí podemos ver este ejemplo que simplemente yo hice una base de datos, generé el código fuente y me creó todos estos archivos. Entonces una vez que le di publicar, entonces vemos que el proyecto realmente en RAD System Studio ustedes tardan unos 5 a 10 minutos en hacer una base de datos y ya al proyecto se le genera automáticamente todo el código. Entonces es una gran, perdón, es una gran ayuda que les brinda el sistema o este IDE del tipo RAD para crear todo el proyecto de un solo. De hecho, esto entra entre las categorías también de lo que son herramientas case, que simplemente uno crea algo, una estructura de algo, en este caso la base de datos, y todo el proyecto código fuente se genera automáticamente. Ya después nosotros podemos editar ese código fuente si queremos aplicar algunas cosas más puntuales que de repente RAD System Studio no lo permite ahorita. Por ejemplo, lo que es sistema de facturas, en la parte cuando uno agrega una factura y agrega detalles a las facturas, como por ejemplo se vendió tal ítem, otro ítem. Entonces en ese caso, sí de repente podría ser eh, beneficioso hacerlo a puro código, algunas cosas. En la versión 4.0 se permite hacer subformularios. Entonces con los subformularios podemos aplicar algo parecido en lo que es detalle, pero todavía no está como digamos algunas funciones como lo que es autocompletado, que de repente uno ingresa con el código de barra a un producto o escanea el código de barra y automáticamente se llenen los campos. Entonces todavía eso falta un poquito en ese aspecto. Pero vamos a ir viendo cómo hacer esas cosas en lo que es PHP RAD. Por ejemplo, aquí podemos elegir entre los dos PHP RAD Classic o PHP RAD Vue. Y de igual manera después podemos utilizar otro tipo de lenguajes. En este caso pues vamos a usar más PHP. Y si ustedes desean pues pueden ir trabajando con lo que es Node.js o lo que es Python o ACP si quieren su proyecto para un servidor Windows. Entonces vamos a iniciar aquí con lo que es PHP RAD Vue para que ustedes puedan ver algunos de los beneficios que podrían tener utilizando Vue, Vue.js. Entonces le vamos a dar nuevo proyecto. Le ponemos un nombre a nuestro proyecto, le vamos a poner ahorita pues ver que no tengamos otra carpeta con el mismo nombre en la parte de nuestro Laravel. Ya tenemos algunas que dicen prueba 1, bueno, prueba y prueba 2, entonces le vamos a poner ahorita sistema factura. Vamos a poner en inglés invoice, invoice simple. Entonces para que veamos que tenemos un pequeño sistema de factura simple y elegimos la ubicación para que no tengamos muchos problemas con la parte de lo que es nuestro servidor de Laragon. Entonces vamos a colocarlo siempre dentro de la carpeta www de la ubicación de Laragon, o sea, en este caso la ubicación que vemos aquí, que es donde lo tengo instalado yo. Si vemos en la carpeta del proyecto se va a crear automáticamente en base al nombre del proyecto. Y aquí nos dice qué tipo de dirección vamos a usar para que funcione nuestro servidor. En este caso, pues cuando nosotros trabajamos por defecto en Laragon, el puerto que se abre es el puerto 8000. Y en este caso, pues lo que es RAD System utiliza el puerto 8050 para poderlo ejecutar de esa manera. Entonces lo dejamos así por default. Y el 8050 va a ser más que todo para lo que es nuestra API en Laravel. Y Vue.js crea un frontend. Entonces estamos hablando de que lo que es el proyecto Vue.js crea una carpeta para lo que va a ser la API en backend y crea una carpeta para lo que va a ser el frontend.
Entonces la ventaja de esa carpeta frontend es que el código va a estar más protegido, es decir, la funcionalidad que el usuario ve al final, o sea, todo lo que es el frontend, va a ir protegido, o sea, va a ir compilado en JavaScript. Entonces, ya de esa manera nuestro proyecto se protege un poco y de repente no va a ser muy fácil para otros usuarios copiar nuestro proyecto y venderlo, hacer copias piratas, por decirlo así. Entonces, da un beneficio extra, por eso se los recomendaba. Ya aquí nosotros podemos elegir en qué lenguaje queremos que trabaje nuestro proyecto, o sea, qué lenguaje va a ser el que va a verse dentro del proyecto. Entonces aquí en este caso podemos nosotros elegir Spanish para lo que es nuestra región y podemos habilitar lo que es el multilingüaje para que puedan usarse todos estos lenguajes que están aquí. Es decir, que si la aplicación puede ser útil para cualquier persona de cualquier país, pues habilitamos lo que es el multilingüaje. Después, ya cuando el proyecto se compile, pues nosotros vamos editando esa estructura del lenguaje. O de igual manera, lo que es Rust System lo permite editar dentro del mismo. Entonces, vamos a ver cómo si empezamos a trabajar también con lo que son bases de datos. En este caso vamos a usar MySQL como base de datos principal, ya que tenemos instalado Laragon y Laragon pues ya nos trae instalado MySQL. Recordemos siempre que esté correctamente en las configuraciones avanzadas del sistema. Perdón, aquí en avanzado. En la configuración avanzada, revisar que nuestras variables de entorno siempre tengan en el pad, que en el pad esté instalado lo que es el Node.js y lo que es el PHP, o sea, no instalado, perdón, sino que aplicada la ruta de nuestro Node.js y lo que es la ubicación de la instalación de PHP. En ese caso, entonces, ya después de eso, pues lo aseguramos y ahí está. Ya con eso, pues nosotros establecemos lo que son nuestras credenciales para el servidor PHP. En este caso, pues estamos utilizando localhost, root, que son los que vienen por defecto en nuestro servidor local, y elegimos la base de datos que esté enlistada aquí. Pero en este caso, como vamos a crear la base de datos dentro del RAD, PHP RAD, le vamos a dar crear nueva base de datos. Entonces le ponemos la base de datos un nombre, vamos a poner invoice simple y le damos crear. Entonces aquí nos dice que ya se va a crear y el proyecto pues, bueno, vamos a empezar a editar la base de datos una vez que comencemos a crear el proyecto. Entonces vamos a crear el proyecto y siempre recuerden que si ustedes quieren hacer una aplicación con SQLite, Postgres o Microsoft SQL también lo pueden hacer. Entonces le damos crear. Nos dice que la base de datos pues todavía no tiene tablas, entonces vamos a empezar a crear algunas. Empezamos con la tabla número 1. En este caso pues vamos a hacer solo algo sencillo, no vamos a crear usuarios ni nada de eso de momento. Entonces vamos a colocarle aquí lo que es la parte de la tabla de productos, es prácticamente la tabla primaria que tenemos que ir instalando. Tenemos nuestro ID, ya tiene aquí pues su clave primaria, tenemos que se autoincrementa automáticamente, entonces ahí todo bien. Ya en el siguiente pues le ponemos un nombre del producto. Ya ustedes pueden agregar otros campos como descripción y otras cosas, pero nosotros vamos a agregar solo las más básicas, cantidad que hay en stock, y luego vamos a ir colocando otras como el precio, podemos poner el precio de compra y precio de venta. De igual manera podríamos agregar otros campos más, pero por así decirlo, estos serían los principales, o sea, un nombre del producto, la cantidad del producto, precio de compra, precio de venta, para que la gente sepa, o sea, cuánto, en ese caso el control de inventarios, cuánto nos cuesta ese producto y en cuánto lo estamos vendiendo. Ya los demás campos los podemos ir agregando poco a poco, o sea, en ese caso no hay problema. Pueden ir agregando los campos que sean necesarios. Y de igual manera aquí pueden agregarlo también desde la parte del editor. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Ven que realmente el editor es bastante sencillo, casi todo es visual y por eso es bastante útil hacerlo desde aquí también. Ok, entonces creamos la segunda base de la segunda tabla y le ponemos la tabla ventas, en este caso ventas. Y pues a las ventas tenemos varias cosas, el ID siempre que sea autoincrementable, y ese va a ser el ID, siempre es nuestro número de factura.
Ya después, en base al país de región, puede ser que las facturas pidan algunas cosas extra. Por ejemplo, en Honduras se pide que lleve algo como lo que se llama CAI. Entonces el número de factura ya lleva un formato distinto. Pero en otros países puede ser que lleve el clásico solo factura número uno, número 2, número 3. De esa manera, un formato estándar. Entonces tenemos venta. ¿Qué cosa ocuparíamos de venta? Entonces lo que ocuparíamos de venta es el ID principalmente. Luego, por ejemplo, otros campos como digamos fecha, o sea, en qué fecha se creó la factura. Y podemos elegir aquí que el tipo de campo que vamos a usar. Bueno, de hecho aquí se me olvida de productos. Vamos a arreglarlo. El campo nombre pues está bien que tenga varchar, porque varchar es nuestro tipo de texto más clásico y que agarra pues hasta 255 caracteres. Ya después ahí hay otros tipos de campos que pueden ustedes usar. Por ejemplo, si fuera un campo de descripción, podrían usar ustedes el tipo text, que los campos tipo text ya pueden almacenar una gran cantidad de caracteres. Entonces ya en esos casos, ya en la cantidad si vamos a elegir un tipo entero, porque es una cantidad de un producto que va a ser entera. Ya ustedes le ponen el número máximo de caracteres que puede tener. Normalmente pues no ocupamos más de 3 caracteres, pero vamos a dejarlo en 11 por si acaso. Y el precio de compra ya le podemos poner un valor decimal. De igual manera el precio de venta decimal. Y vemos cómo nos agrega a nosotros aquí automáticamente pues el formato. O sea que vamos a permitir hasta 10 números como números enteros y 2 como decimal para que se almacene de esa manera. Digamos, por ejemplo, 90.99 sería un ejemplo de un número así decimal. Y aquí entonces en ventas empezamos a ver que tenemos el campo fecha y le damos nosotros también aquí un valor de tipo fecha y hora. Así como, por ejemplo, podemos agregar otros valores aquí también. Agregamos el de fecha y hora para también tener en cuenta no solo la fecha en que se creó la factura, sino también la hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mismo día, en la misma fecha, pudieron haberse creado 100 facturas. Pero en cierta hora, cierto minuto y cierto segundo, se crearon una factura nada más. Entonces nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor control en ese aspecto. Ya luego ustedes pueden agregar más campos aquí. Por ejemplo, digamos que queremos saber o simplemente tenerlo almacenado, cuánto fue el impuesto que se guardó de la factura, cuánto fue bueno, sería primeramente el subtotal, luego el impuesto sobre venta y luego el total a pagar. Obviamente, como les digo, en varios países puede ser diferente, pero en este caso lo vamos a poner así como algo un poco más estándar. Y le ponemos valores decimales, ya que vamos a trabajar con números de estilo moneda, pues siempre con dos decimales. Ya vemos aquí que tenemos esos valores. Y aquí pues nosotros podemos ir creando más tablas, como la tabla de impuestos, para decir cuáles son los impuestos que están permitidos y entre otras cosas. Pero lo vamos a hacer así algo sencillo para no entrar en mucho detalle. Entonces tenemos aquí algunas cosas básicas que podemos hacer, como lo que es más que todo lo principal, que sería el ID, la fecha, subtotal, impuesto y total. Y también agregar, pues, por ejemplo, lo que es el cliente ID. Para eso vamos a crear una tabla cliente también y que nos sirva como una clave foránea. Entonces, vemos que el cliente ID va a ser aquí el cliente se le está vendiendo esa factura. Y lógicamente, pues, también vamos a ver más adelante lo que es el usuario ID, para decir, por ejemplo, qué usuario fue el que creó esa factura. Entonces, vamos a agregar una nueva tabla. Vamos a crear la tabla clientes. Siempre el cliente aquí, el primer campo ID, siempre dejémoslo así de esa manera para que esté bien o sea más fácil accederlo. Y luego ponemos el nombre del cliente, de repente el teléfono. Y podemos agregar la dirección, ciudad, país y todo lo demás. Pero al momento vamos a dejarlo así bastante básico para que veamos el ejemplo sin muchas complicaciones. Agregamos el teléfono o el nombre, no ocupa más de 100 caracteres, el nombre completo. Ustedes lo pueden agregarle nombre, apellido, todos los campos que ustedes deseen.
Ya el teléfono pues no ocupa, digamos, en la mayoría de formatos no ocupa más de 20 caracteres. Entonces tenemos ahí ya lo que es la tabla de clientes. Luego creamos la tabla de, en este caso, usuarios. O sea que de repente el cajero que hizo la factura, el de control de inventarios, entre otros. Más que todo para que tengamos ese ejemplo claro ahí. Entonces al usuario le podemos poner un nombre de usuario que sea principal, su contraseña y también ponerle un nombre completo. Para ponerle el nombre completo de saber, por ejemplo, el usuario tal vez se llama JD22, pero se necesita ver cuál es el nombre completo de ese usuario, o sea, a qué empleado está vinculado. Entonces podemos dejarlo así. Eso sería lo básico, digamos. Ya de repente sí también agregar el tipo de usuario, si es un cajero o si es, eh, digamos, control de inventarios o gerente. O sea, más que todo ver qué tipo de usuario es. Ya aquí el nombre igual, unos 100 caracteres, el usuario no ocupa tantos caracteres también. Ya la contraseña, pues como el formato del Laravel no ocupa más de 100 caracteres también, lo podemos dejar en 100. A menos que ustedes van a modificar el tipo de contraseña que se debe usar, pues pueden agregar más caracteres. Ya tenemos aquí las 4 tablas básicas para nuestro sistema de factura. Ahora bien, falta la tabla de detalle. Aquí le pueden poner ustedes como si quieren, pueden ponerle producto ventas o ventas producto o ventas detalle. Le vamos a poner ventas detalle para hablar de lo que es la parte de maestro detalle, como hemos visto en otros tipos de proyectos anteriormente. Y si no tienen mucho pues conocimiento en lo que es maestro detalle, pues sí les recomendaría eh, leer algo de información o buscar algunos videos que hablan de eso. Ya que el curso va a ir un poco, digamos, rápido o al punto, considerando que ya tienen algo de noción en la parte de desarrollo de software. Y si no, pues como les digo, les invito a ver los detalles que de repente miren extraños. Muy bien, entonces, ventas detalle. Vamos a ponerle aquí ahora eh, qué valores tenemos que traer nosotros de la tabla ventas o de la tabla producto. Entonces vamos a crear un campo producto ID para decir qué producto es el que está vendiendo en esta factura. Porque recordemos que esta relación va a ser de uno a muchos. Es decir, la tabla ventas va a crear un registro, pero la tabla ventas detalle va a crear varios registros que dependen de la tabla ventas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, se vendieron 5 productos, entonces necesitamos identificar cada registro a qué producto pertenece. Entonces, por eso producto ID. Le ponemos el valor de int, de entero, para que se nos cree como una clave secundaria. No ocupamos irle agregando más tipos de claves, sino que simplemente así y después hacemos la relación. Luego creamos venta ID para que podamos identificar también a qué venta depende o pertenece este registro. Como les repito, es una relación de uno a muchos, entonces una factura puede tener varias ventas de productos, o sea, varios productos vendidos. Entonces, pero necesitamos identificar a qué tipo o a qué registro de ventas de la tabla de ventas pertenece cada uno de esos registros. Y de igual manera, a qué producto pertenece cada registro. Ya lo vamos a ir viendo más a detalle después. En este caso, pues, vamos a agregar también lo que es la parte de eh, el precio, que el precio que se vendió el producto, siempre decimal, el precio que tiene el producto, el impuesto que se pagó por el producto y el total por cada producto. Como les digo, ustedes pueden agregar mucho más campos, digamos que el campo de descuento, o pueden ir agregando subtotal, que costo de impuesto o sea, la IVA. Pueden agregar más campos, pero aquí vamos a agregar solo los más básicos. Y la fecha creada, o sea, la fecha que se creó. Y también podrían ustedes agregar qué usuario lo creó. Entonces podremos agregar usuario ID. Aunque no dependemos mucho de esa parte,
de esa parte, ya que la venta ID ya se sabe qué usuario lo hizo, pero de repente podríamos también almacenarlo si es necesario. Aunque en este caso pues realmente creo que no va a ser tanto, entonces lo vamos a eliminar y vamos a dejarlo solamente los campos más básicos para este tutorial. Ya aquí siempre agarré el tipo de valor, tipo de variable, y vemos que tenemos ya aquí algunas cosas como por ejemplo lo más básico: producto ID, venta ID, precio, puesto, total y fecha. Ya si necesitamos agregar más campos, podemos irlo agregando en lo que va el curso. Pero realmente aquí sería lo más básico en cada una de las tablas para poderlo hacer. Una vez creado nuestra base de datos, dentro del proyecto le damos guardar cambios, y una vez que guardemos los cambios, pues vamos a ver cómo se genera automáticamente todo nuestro proyecto. Ya vemos que se creó varios controles y páginas para lo que es el tema de nuestra factura. Entonces está la tabla de clientes, la tabla de productos, usuarios, ventas detalle. Ya con esto nosotros hemos creado incluso hasta un menú. El menú va a ser por la página home, base a home, clientes, base a clientes. Y vemos cómo se va creando esa parte del proyecto. Por ejemplo, aquí vemos que si nosotros vemos el menú clientes, nos lleva hacia lo que es clientes. Y así podemos ir viendo los otros campos, o los otros menús, perdón. Y aquí vemos el tipo de estilo de menú, en este caso pues es el estilo view. Le damos OK. Y para que nosotros vayamos viendo cómo quedó el proyecto hasta ahorita, o sea, su versión más básica, vamos a ver cómo se creó. Recuerden siempre tener habilitado o iniciado su servidor Laragon para que inicie el proyecto. Entonces le vamos a dar a publicar para ver cómo se ve. Ya, o sea, en esa primera instancia. Aquí más o menos tarda un tiempo en hacerse la compilación. Obviamente tiene que crear los archivos, empezar a hacer algunos comandos, entonces tarda un poquito, pero podemos ir viendo el avance aquí. Si ustedes ven, ya se empezó a crear la carpeta Invoice Simple, y vemos que va a crear una carpeta de PHP Laravel API. Entonces, Laravel, perdón, API, y es lo que les mencionaba, con Vue les crea el proyecto en Laravel, pero solo crea la parte backend, es decir, donde están por ejemplo los controladores y también los modelos, los requests. Entonces todo eso lo va creando el programa. Aquí ven, van creando algunos, y es el proceso que está haciendo ahorita. Está creando los modelos y cada uno de los controladores. Aunque ahorita está tardando un poquito de tiempo porque está descomprimiendo varios módulos que necesita Laravel. O sea, está creando el proyecto desde cero y está empezando a compilar todos los archivos. Así como nosotros en ocasiones venimos. Para los que tienen algo de experiencia en Laravel, pues ya sabrán que por ejemplo se coloca, digamos, PHP Artisan, y ponemos de repente make controller, y ponemos otro color, digamos controlador, producto, digamos producto controller. Entonces todos esos comandos que nosotros creamos o hacemos para crear otro proyecto, o sea, para crear un nuevo proyecto, para crear un controlador, un request, o lo que es un modelo, todo eso lo está creando ahorita lo que es PHP RAD System, o sea, RAD System Studio para nuestro proyecto. Y de igual manera, si ustedes vieron que creamos la base de datos, podemos revisarlo aquí en el gestor de Laragon. Y también el proyecto, o sea, la base de datos, perdón, ya se creó. Solo esperamos unos segundos que inicie. Hacemos la conexión y nos va a cargar todas las bases de datos creadas. En este caso pues están aquí algunas, y podemos ver que tenemos la de aquí está Invoice Simple. Entonces ya vemos que se crearon las tablas de nuestro proyecto, y podemos bueno, ver esa parte, de que aquí tenemos varias bases de datos, pero ya se creó la que hicimos con RAD System Studio, siempre y cuando, como les decía, hayan creado sus variables de entorno. Entonces aquí la primera vez
Siempre la primera vez que se publica el proyecto tarda un tiempo considerado porque está creando el proyecto desde cero y está empezando a crear todos los archivos que necesita. Entonces si vemos nosotros aquí, eh, ya va creando todo lo que es el proyecto, como por ejemplo el punto .end y también lo que es todo lo demás, todos los demás archivos que necesitan, como el artisan, el server. Y vemos que ya se abrieron las ventanas de comando. Y si ven ustedes, empieza ahorita a funcionar Quasar para poder empezar a trabajar en el proyecto. Vemos que Quasar ya está funcionando como les mencioné anteriormente para nuestro proyecto. Entonces vemos aquí algunas cosas como advertencias o un pequeño bug. Después lo vamos a revisar si en caso no funciona algo. Y vemos que por ejemplo ya lo que es Laravel ya se creó. Entonces volvemos a la ruta del proyecto, Invoice, y vemos que se crearon dos carpetas. La del PHP Laravel API y la del frontend. Si vemos la de Laravel y entramos ahora aquí en la parte de app, vemos que ya nos creó los controladores que les mencionaba. Los controladores ya están creados. También ya están creados los requests para los formularios y están creados también los modelos. O sea, esta parte se las muestro para los usuarios que ya son, digamos, ya tienen algo de experiencia trabajando con Laravel, pues les beneficia bastante eso. Poder ver cómo les creó todo el proyecto de un solo. Ya después de eso, tenemos lo que es la parte de frontend, es decir, lo que ya trabaja con Vue, y vemos cómo ya está listo el proyecto para trabajar. Aquí nos dice que la ruta que vamos a usar va a ser localhost puerto 8050 y que Laravel en su API está usando 8060. O sea, este es el backend y aquí está trabajando el frontend, ya que estamos trabajando de forma local. Y vemos aquí lo que nos generó el proyecto de Quasar. Ya nos creó nuestro código listo para trabajarlo. Podemos ver el source para ver qué componentes nos creó y todos los archivos que creó para ese fin. Ya luego nos crea, en cierto momento podemos darle nosotros, habilitar aquí lo que es la publicación del proyecto y nos crea una carpeta ya de distribución que es el código ya compilado para esa parte. Entonces ya que tenemos nosotros nuestro proyecto compilado y ya listo, ya vemos que no hay ningún error, entonces entramos aquí y abrimos localhost 8050 y vemos cómo ya nos creó nuestro proyecto básico de un sistema de facturas. Aquí pues ven ustedes que dice casa, pero casa es porque pusimos en español el proyecto, entonces aquí debería decir home. Ya vemos aquí por ejemplo la tabla clientes, vemos que está vacía porque acabamos de crear la base de datos. Vemos lo de productos, la tabla de usuarios, vemos cada uno de los campos aquí registrados y si ustedes ven no se escribió ninguna línea de código, o sea realmente todo se hizo a puro PHP RAD o en este caso pues su versión como tal la evolucionada de RAD System Studio. Entonces por ejemplo si nosotros quisiéramos ya crear un cliente de ejemplo, vamos a colocar uno, vamos a ponerle digamos Juan Pérez, perdón, la costumbre como dicen, entonces le ponemos Juan Pérez aquí y aquí ponemos su número de teléfono, digamos por ejemplo en el caso de Honduras usamos el formato 504 y usamos un número cualquiera en el formato que está, le vamos a entregar y ya se nos guardó nuestro primer cliente. Si ustedes ven perfectamente todo esto se crea sin haber programado nada, es la ventaja de usar RAD System Studio. Si nosotros vamos a la base de datos y entramos en la tabla clientes y vemos los datos, ya se creó. Entonces realmente nos ayuda en gran medida lo que es RAD System Studio para crear nuestros proyectos de una manera más completa. Entonces hasta aquí llegaríamos con ese tutorial. Como les digo, solo es el comienzo. Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se van creando todas estas cosas, pero al menos ahorita para que tengan una idea ustedes de cómo crear el proyecto a partir de una base de datos y cómo RAD System Studio lo crea bastante bien. Entonces llegaríamos aquí en este video y los invito a ver el siguiente video para continuar.